Según la norma, el permiso humanitario, conocido en inglés como Humanitarian Parole, es una autorización especial temporal otorgada a aquellos que buscan entrar a Estados Unidos bajo circunstancias de emergencia. El permiso no abre un camino directo a la residencia permanente en el país, aunque su uso es discrecional en la frontera. Se está utilizando mucho en los últimos tiempos en la frontera suroeste debido a la naturaleza de los flujos y a la forma en que estos han cambiado. Hasta mediados de la década de los 1900, inicios de los 2000, el 98% de los que cruzaban la frontera suroeste eran jóvenes varones solteros que intentaban evitar a la patrulla fronteriza y encontrar trabajo en Estados Unidos. Un perfil de migrante que ha cambiado debido al cada vez mayor número de mujeres que llegan a la frontera, muchas con una meta pero sin la información adecuada sobre los procesos migratorios en vigor. Tenemos que dormir aquí en el aeropuerto, no tenemos un hotel, ni dinero, ni comida para mi hijo. Durante el año fiscal 2022, comprendido hasta septiembre del año pasado, se presentaron 598.378 solicitudes relacionadas con este proceso, pero solo poco más de la mitad fueron aprobadas según datos oficiales. Cifras que especialmente críticos de la política migratoria de la administración Biden han cuestionado. La administración Biden está usando eso para permitir que decenas de miles de personas ingresen ilegalmente a Estados Unidos. En 2022, el estado de Texas demandó al gobierno demócrata ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal del país aclaró. El Departamento de Seguridad Nacional puede ejercer su discreción para otorgar parol a los solicitantes solo caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo. La medida cobija a aquellos que bajo otras circunstancias no serían admitidos para permanecer en el país de manera temporal. Completa normalidad en El Paso el día de hoy. A esta hora transitan ya carros, motos hacia territorio colombiano. Igualmente hay mayor movimiento de Venezuela hacia Colombia y también ya estamos viendo normalidad en el paso de las motocicletas en este puente Atanasio Girardot. De momento no se están exigiendo documentos, hay flexibilización hasta el día 6 de enero. Hoy se registra mayor flujo de vehículos pasando de un país a otro. Muchos de los viajeros resaltan el buen trato recibido de las autoridades de ambos países. ¿Qué tal el paso? Finísimo. Buenísimo. ¿Qué le pidieron? Nada, ¿Los guardias cómo están? Trato muy bien. No, nada. Todo bien. Te voy a decir que hasta el niño va alegre. Por estos días hay flexibilidad. Sin embargo, a partir del 6 de enero se van a exigir algunos documentos en ambos países. Para entrar de Colombia o Venezuela es importante la póliza de responsabilidad civil que se debe tener igualmente el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, la licencia y la propiedad de la moto, que quien maneje la moto o del carro o el vehículo sea el propietario. En Colombia se exigirán documento de identidad, SOAT, licencia, documento de propiedad y no se exigirá la revisión técnico-mecánica. Los habitantes en la frontera están pidiendo también que se abra totalmente los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Con fuertes inundaciones en Kentucky y al menos 6 tornados en Illinois, llegó a Estados Unidos la primera tormenta invernal del año. California fue otro de los estados impactados y allí una persona perdió la vida. Varias zonas del país permanecen bajo alerta por condiciones climáticas que podrían registrarse hasta el viernes. Se distribuyeron más de 8.500 sacos de arena a la gente en todo San Francisco y anticipamos que se avecina otra tormenta, una tormenta mañana que se estimó en 2 a 3 pulgadas, pero definitivamente nos estamos preparando para más. Aparte de fuertes lluvias en California, en donde se prevé una tormenta brutal, se espera una acumulación de hasta 90 centímetros de nieve acompañada de vientos de hasta 80 kilómetros por hora en lo que se conoce como ciclón bomba. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse en casa, pero algunos deciden abastecerse. Dijeron que esto iba a ser malo y realmente lo fue. Ahora que dicen que esto va a ser mucho peor, quiero asegurarme de estar preparada y no tener que hacer esto cuando ya esté lloviendo como me tocó el sábado. En Alabama se registraron desconexiones eléctricas por amenaza de tornados. Y en Minneapolis, varios vuelos se han visto impactados a cuenta de la acumulación de nieve en la pista de aterrizaje. Según la empresa FlightAware, hasta el mediodía de este miércoles casi 13.000 vuelos habían registrado retrasos y otros 3.600 cancelaciones a lo largo de Estados Unidos.
Unas 50.000 personas, según las primeras estimaciones, han despedido al Papa emérito Benedicto XVI en el funeral celebrado en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Instantes después de las 8:45 de la mañana, hora de Roma, salió de la basílica el féretro de Joseph Ratzinger, fallecido el pasado 31 de diciembre a los 95 años. Cerca de las 9:30 dio comienzo el funeral, presidido por el Papa Francisco y oficiado por el cardenal decano Giovanni Battista Re. El Papa Francisco subrayó la sabiduría, delicadeza y entrega de Joseph Ratzinger. El Papa ha reivindicado la búsqueda apasionada de Ratzinger por comunicar el Evangelio y ha instado a la Iglesia a seguir sus huellas. Solo al final de la homilía se ha referido directamente al Papa emérito pronunciando su nombre, Benedicto, fiel amigo del esposo, refiriéndose a Dios. Ha comentado: uno de los momentos más emocionantes se vivió casi al final del funeral, cuando el Papa Francisco se situó frente al ataúd de Joseph Ratzinger en silencio, mostrándole sus respetos antes de que fuera introducido de nuevo a la basílica. El féretro fue llevado a las grutas del Vaticano para ser enterrado en la cripta donde reposan otros papas. Concretamente, a petición del difunto, reposará en la tumba que ocupó durante años su admirado Juan Pablo II, antes de que su cuerpo fuera llevado a la superficie de la basílica tras su beatificación en 2011. Estuvieron presentes las delegaciones invitadas, la de Italia y Alemania, país natal de Joseph Ratzinger, aunque no ha sido un funeral de Estado debido a la histórica renuncia de Benedicto XVI en 2013, que puso fin a 8 años de pontificado. A título personal asistieron delegaciones de 18 países. En la Plaza de San Pedro estaban la reina emérita de España, doña Sofía, y Felipe, el rey de Bélgica. Otros países enviaron jefes de Estado y ministros. Es el caso de Colombia. Acudió el ministro de Exteriores, Álvaro Leiva Durán. Las honras fúnebres fueron en casi su totalidad como las de otros papas, salvo algunos detalles. Casi 200.000 personas pasaron por la capilla ardiente del Papa emérito durante los 3 días anteriores que pudo ser visitada. Hoy sus fieles dieron su último adiós a Benedicto XVI, el Papa que será recordado por su histórica renuncia. Desde Ciudad del Vaticano, Rubén Martínez Mateo para Telearuba. El presidente Joe Biden anunció hoy la vigencia de un programa humanitario para admitir de manera legal en Estados Unidos a más de 30.000 inmigrantes por mes provenientes de Cuba, Nicaragua y Haití. La iniciativa es similar al permiso humanitario aprobado en octubre del año pasado para los venezolanos. Para calificar, los nacionales de Cuba, Nicaragua y Haití deberán atravesar por un riguroso proceso de verificación de antecedentes, completar sus solicitudes desde el exterior y conseguir un sponsor dentro de Estados Unidos. Una vez aprobada la solicitud, los beneficiarios deberán ingresar por vía aérea y podrán vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos por periodo de 2 años. El presidente Biden dijo que la intención de su gobierno es proveer una vía legal para que estos inmigrantes puedan ingresar de manera ordenada a Estados Unidos al tiempo de disuadir los ingresos irregulares. En las últimas semanas, autoridades inmigratorias reportaron un aumento de la llegada de inmigrantes de Cuba, Nicaragua y Haití a los puestos fronterizos con México y por vía marítima en la zona de Los Cayos de Florida. El presidente Biden confirmó su visita a la frontera sur de Estados Unidos en la antesala del encuentro que mantendrá con sus homólogos Andrés Manuel López Obrador de México y Justin Trudeau de Canadá la semana próxima en Ciudad de México. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para Telearuba. En palabras del vicepresidente del Consejo de las Américas, Estados Unidos queda en una posición muy complicada tras la decisión del Parlamento venezolano de eliminar la figura constitucional del gobierno interino, que fue respaldado durante 4 años por 2 administraciones estadounidenses. Nunca he oído hablar de ningún gobierno que reconozca a una institución como el gobierno de un país extranjero. Entonces, eso tiene implicaciones tanto para la agenda política como para la agenda legal en términos de quién controla los activos en el exterior del Estado venezolano. El Departamento de Estado dejó claro que reconoce el cuerpo legislativo elegido en 2015 como el único vestigio democrático de Venezuela y descartó restablecer relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro. Nuestro enfoque no ha cambiado, él es ilegítimo. El encargado de los asuntos hemisféricos del Departamento de Estado ya había advertido que este escenario representa una situación legal complicada. Estas van a tener que ser preguntas que se resuelvan ahora en la Corte y van a ser muy politizadas y ha complicado bastante el escenario.
hoy se da un salto al vacío. El extinto gobierno interino declaró como inconstitucional la decisión tomada por la mayoría de los diputados opositores, que han mostrado una profunda división interna. El cuerpo legislativo argumentó la ineficiencia de la gestión de Juan Guaidó como la razón de su decisión. Mientras tanto, Nicolás Maduro se declaró listo para retomar las relaciones diplomáticas con el gobierno estadounidense. Consulares, políticas. Legisladores republicanos han advertido que a pesar del discurso público del gobierno de Biden, la administración demócrata no descartaría abrir canales diplomáticos formales con Maduro. La Casa Blanca lo ha descartado. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América para Telearuba.